Bueno, amados hermanos, hoy es domingo del 2025, amén, y estamos muy, pero muy complacidos de poder ya estar en vísperas de que se culmine el año. Parece que fue ayer cuando empezamos a hacer nosotros, recuerdo los primeros cultos del año y ya se fue el 2025, rápido. La palabra de Dios dice que al final de los días las horas serán acortadas por causa de los justos, amén. Y sabes, precisamente muchos de nosotros que estamos por concluir este año, gracias a Dios que el Señor nos dio la oportunidad de terminar el año con salud, con vida, tener la oportunidad de tener un sustento, un trabajo, y muchos son los que, como decía mi hijo Alejandro ahorita, mi hijo Alejandro decía que muchos son los que viven preocupados y afanados a tal grado que luego de repente es tanto el afán y la preocupación que se olvidan de buscar del Señor como es debido, porque el Señor dice que le busquemos mientras pueda ser hallado, dice. Buscad mi rostro mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Y sabes, amado hermano, qué importante es cuando yo me doy cuenta que vamos a tener todos en la mayor o menor medida posible la oportunidad de recibir una recompensa de parte del Padre. Una recompensa que el mismo David, el rey David decía que hubiera desfallecido. Y si hubiera yo desfallecido, si no supiera o si no viera la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Eso significa que no necesitas esperar a que venga el Señor o a partir con el Señor para poder ver la gloria de Dios, que también en este mundo terrenal podemos darnos cuenta que podemos luego disfrutar de la gloria de Dios en este lugar, ¿verdad? Amén. Y sabe, amado hermano, qué importante es que muchas, a veces circunstancias nos rodean y a veces tristemente la fe de las personas puede incluso menguar o aumentar de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, porque llegan a influir en nuestra forma de percibir la existencia de un Dios todopoderoso. Una de esas es la manera en la que yo como creyente puedo o busco servir, como decía mi hijo Alejandro ahorita, de acuerdo a lo que realmente busca mi corazón. ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿para qué? Amén. Esa es la pregunta de los 64,000. ¿Por qué estás aquí? A ver, Casa de Rescate, los voluntarios, ¿por qué estás aquí? Por un cambio en la vida, porque la vida que llevábamos era una vida, a ver, José. Pero al principio llegaste con una necesidad como todos. Luego el Señor te sedujo el Señor como a Jeremías, y ahora te quedaste, después de tu proceso decidiste quedarte a servir al Señor de tiempo completo. Ya no más los grumps, ya no. Nada de eso, que él trabajaba en los grumps. Y ahora el Señor lo trajo con lazos de amor y ahora está así trabajando para el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la cuestión y a donde quiero llegar realmente es ¿qué busca mi corazón? ¿Qué busca mi corazón? Déselo a mi abuelito, ¿no? Por favor. Para que tape sus pelitos. ¿Qué busca mi corazón? Realmente, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Amén. ¿Para qué me trajo el Señor? Amén. Y en resumidas cuentas, yo tengo que buscar lograr mi fe respecto a lo que todo el mundo busca. Ojo, muchos buscan solo un pago, como los 9 leprosos. ¿Se acuerdan de que hubo 9 leprosos que, bueno, eran 10, pero solamente uno volvió? Los 9 buscaban solamente ser sanados, pero el que regresó fue sano, pero aún fue más allá porque él dijo, yo te quiero seguir. Regresó a darle las gracias a Dios. La prédica de hoy se llama las recompensas del Señor, ¿verdad? Y esos leprosos que no volvieron, lastimosamente, muchos de ellos probablemente y les volvió la lepra. Es muy seguro, porque al alejarte del Dios vivo y verdadero,
muchas veces los milagros, no es que Dios, ojo, lo que hace lo hace bien hecho. Dios lo que hace lo hace bien hecho. El problema es que cuando tú desprecias la bendición de Dios, por lo general el enemigo viene y te asalta nuevamente y tiene injerencia legal, jurídicamente hablando y bíblicamente hablando, tiene injerencia legal sobre tu vida. Entonces le va y le dice a Dios, hey, tú has dicho que la paga del pecado es muerte, así que si él volvió a hacer lo mismo, o ella volvió a hacer lo mismo, que le regrese la lepra. O sea, así es el otro de chismoso, ¿verdad? Porque esa es su chamba, ir a chismearle a Dios cómo andamos, ¿verdad? Y sabes, muchos buscan recompensas, no pagos como los leprosos, como el Gadareno. El Gadareno, cómo era torturado y le decía, no me atormentes antes de tiempo. Cuando fue Jesús y pone el pie en la isla de Gadara y que cambia la atmósfera y el hombre ese que estaba trastornado y que andaba entre las tumbas y los sepulcros y comía de los cuerpos de los muertos, que rompía las cadenas y los grilletes aún y cuando era atado con las cadenas las rompía, era tal la fuerza de los demonios que traía ese hombre dentro de sí, pues era una legión. Estás hablando de muchos demonios, que rompía las cadenas y los grilletes, andaba desnudo entre los sepulcros, entre las tumbas del cementerio. Cuando siente la presencia de Jesús que toca la isla de Gadara, corre, sintió que cambió la atmósfera y corrió y se postró a los pies de Cristo y le gritaba, ¿qué tienes contra mí, oh Hijo del Altísimo? Jesús, ¿qué tienes contra mí? Le gritaba. Y le decía, te invoco que no me atormentes antes de tiempo. Amén. ¿Y sabes qué? Muchos no se dieron cuenta, pero cuando lees ese fragmento de la palabra de Dios, al final, cuando ese hombre torturado, ese hombre trastornado, quedó sano, sentado ya en sus cabales con ropa y todo, sentadito en un lado de Jesús, volteaba y veía a Jesús, me imagino, con un amor, porque cómo ve a uno a Dios cuando le cambia la vida a uno, ¿verdad? Y le decía, yo te quiero seguir, déjame seguirte, maestro. O sea, él no dijo, déjame, voy a hacer una feria y luego, no. Él dijo, yo quiero seguirte, maestro. Consciente de que su condición espiritual y física era completamente la de un hombre que no tenía nada, que estaba perdido. ¿Ya te vieron? ¿Ya me vieron? Y que él le volvió a dar sentido a su vida. Entonces Jesús, al ver su corazón, le dijo, no me sigas. Ve a Decápolis, que es un área donde son 10 ciudades. Deca es 10, polis ciudad, Decápolis, 10 ciudades. Ve a Decápolis y muéstrate para que vean lo que soy capaz de hacer como el Hijo de Dios que soy. Y ese hombre fue el que empezó a evangelizar toda la región de Decápolis, ¿no? Él recibió recompensa porque no solamente fue sanado de su esquizofrenia y de su locura y de su posesión diabólica, sino que además recibió instrucción del Señor, llamado del Señor. No solamente lo cambió, sino que le dio comisión. Lo comisionó para llevar la palabra a esa ciudad. Muchos de nosotros venimos por un cambio y luego de repente cuando menos te acuerdas, ¡pum!, ya te comisionó el Señor para algo. Dice mi esposa que ella nomás le pedía a Dios un hombre que amara a Dios, para que si yo amaba a Dios, iba a poder amarla como yo debía a ella, ¿no? Y dice, siempre Dios da de más, dice, me dio un pastor, yo ni quería pastor, yo quería nada más un hombre cristiano, pero me dio un loco trastornado que se puso allá a vender todo y se vino para acá. Y se vino a hacer lo que muchos no, ¿verdad? Dejó todo por el Señor, dice, y así es Dios, dice. No solo me dio pago, me dio recompensa. Amén. Y sabes, amado hermano, incluso cuando caminan por el camino de la fe, muchas personas sin poseer una fe sincera, se oye como pleonasmo, pero no es, ¿verdad? Lo hacen a veces solamente para buscar los panes y los peces. Ahorita lo decía mi hijo que él era de los que pensaban que así era esto. Y ahorita que él está viviendo, sirviendo al Señor de tiempo completo y que vive por fe, le digo bienvenido, ¿verdad? Y sí, claro, hay videos, a veces nos mandamos videos de siervos del Señor que luego de repente, y únete al reto, y siembra de aquí, siembra de allá. Y me dijo el Señor que de este culto saldrá un iPhone 64 y otro para mi esposa. Hombre, hermano.
Pues eso obviamente a todas luces que no viene en la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor no habla de cosas materiales, sino de cosas del reino. Y a eso nosotros tenemos que enfocarnos, en las cosas del reino. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás yo te lo añado. Amén. No hay necesidad de robar a la persona. Sí, la palabra del Señor mismo dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Sabes, muchas personas también hay quienes buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí es pues donde la Biblia nos enseña que llega la recompensa, teológicamente hablando, como una retribución por la conducta que tú tienes delante de Dios y que Dios ve como una conducta buena, una conducta apropiada, una conducta que está, ¿verdad?, agradándole a Dios, ¿no? El pago o castigo se da por una acción o por una condena como mala, pero todo va a ser en razón de cómo te estés conduciendo delante de papá. Amén. Cuando yo veo Romanos 6:23, dice la palabra del Señor, mas la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 6:23, mira. Amén. Gloria a Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es que usted y yo entendamos? El pecado entró, o la muerte entró al mundo por medio de un solo hombre, que fue Adán, que pecó porque Eva le dio el fruto. Sí, así también la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron después de esto, ¿no? Creo que es importante que nosotros entendamos que de ahí se vino una serie de consecuencias, como el hecho de que la mujer tendría a sus hijos con dolores de parto, que cada mes tendría lo de la cuestión del periodo, que los hombres tendríamos que trabajar y con el sudor de nuestra frente comer hasta que volviéramos a estar de nuevo en la tierra. Pero yo veo, ¿no? Además, en Isaías 3:11, cómo Dios es bueno porque nos advierte claramente que hay consecuencias del pecado, pero hay también advertencia sobre el que peca deliberadamente. Hay gente que se la pasa por el mundo y por la vida viviendo una vida tranquila, sin caer en actitudes que luego desagradan a Dios, como son los pecados escandalosos y esas cosas. Sin embargo, quiero que sepas, mi amado hermano, que el no buscar a Dios, el no tener a Jesús o no reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, solamente ese hecho te tiene como destituido de la gloria de Dios. Porque la palabra del Señor es clara y dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Si tú quieres llegar al cielo, forzosamente tendremos que buscar llegar a Dios a través de Jesús. Amén. Así que cuando yo veo, dice, el Señor nos advierte, dice, ay del impío, le va a ir mal, dice, porque según las obras de sus manos, así le voy a pagar, dice Dios. Como te portes, te va a ir. Así que si tú te preguntas por qué me va como me va, ¿cuántos andábamos mal y nos iba como en feria? Nada nos salía bien, hermano. Dice Manuel, ¿verdad? Que cuando salía de su casa, llegaba a la Soriana y él ya iba haciendo como 60,000 pesos nomás en la mente. No, regresaba a las 4 de la tarde sin ni para una mineral, nada le salía. Pero cuando estás acostado y estás pensando, ya anda, te estás gastando los 60 varos, ¿verdad? Pero no te sale nada. Nada te sale, ¿por qué? Porque el Señor tiene el control de todo y dice, no te voy a dar para que te mueras, peligro y te dé una sobredosis. No te voy a dar nada. Hay nomás para que sobrevivas, que te dé un taco tu mamá. Pero nada más. O sea, ¿por qué? Porque el Señor te ama. No es que sea un castigo como tal. El Señor también te cuida porque tiene un propósito para ti, para mí. Ahora, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Romanos 2:7. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, que era Adán, vino Jesús y al vencer la muerte el tercer día en la cruz, ¿sí? Romanos 2:7 y luego 5:17 al 21. ¿Sí? Dice, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras. ¿Vas a ir al cielo por tus buenas obras? No, es por fe. Sin embargo, muéstrame tus obras y te digo cuál es tu fe. Porque una fe sin obras está muerta. Yo conozco tanta gente, tantos pastores
que saben mucho de teología y mucho de Biblia, pero a la hora de ayudar un alma, muchos me dicen, pastor, es que usted es el indicado porque a usted Dios le dio ese ministerio. Ah, caray, pues si la Biblia dice que vayamos y hagamos discípulos, no dice, ve y abre iglesias, ve y haz esto, no, ve y haz discípulos. Y los discípulos no se pueden hacer sino teniéndolos como Jesús, pegados a ti. Ay, es que en la iglesia tenemos instituto bíblico y los discipulamos, sí, pero luego cuando se van a su casa, ¿qué hacen? Pedro, Juan, ¿con quién vivían? Con Jesús. Timoteo, ¿con quién andaba? Con Pablo. ¿Con quién andabas ayer? ¿Y quién tiene? ¿Y antes de antier? Pues los que viven en casa, ahí estamos. Y de eso se trata, de que seamos hijos y discípulos. Dice Pablo a Timoteo, amado hijo de la fe. Saludcita. De la buena. Dice en Romanos 5 también 17 y 21, hijo. Ya vimos en 2:7, porque así como en la desobediencia de un hombre entró a muchos el pecado, ¿sí? Así también por la obediencia de uno, ¿a quién tenemos que obedecer? A Jesús. Cuando muchos obedecemos a uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. O sea que Jesús nos va a hacer justos, así como Adán nos hizo caer, Jesús nos hace que nos levantemos. Amén. Amén. Y qué hermoso es esto, porque yo que estaba viviendo una vida de pecado, una vida trastornada, una vida que no le hallaba yo sentido a mi vida, realmente, porque yo creía que estaba viviendo una vida buena, y no era así. Realmente el traer un peso en la bolsa no era lo correcto, nomás porque pensaba yo que trayendo para resolver, y al final es tanta la adicción que ya no traes para resolver ni tu adicción. Porque así es, va cada vez de menos a más. Esto es siempre, va aumentando el pecado al grado de que te haces esclavo. Dice la palabra de Dios que el que comete pecado, esclavo de ese pecado es. Amén. Entonces, amado hermano, qué importante es cuando tú y yo nos damos cuenta que es extraordinariamente hermoso el ver las recompensas de un padre amoroso que mandó a su único hijo a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener justicia, salvación y vida eterna. Es extraordinario, ¿por qué? Porque aún nuestra propia familia nos puede juzgar tan duro que nos puedan excluir de sus entornos familiares. Muchas veces la mamá, a mí me lo llegó a hacer, me llegó a cerrar la puerta y me decía, ten los 200, pero... Sí, pues, porque le dábamos miedo. Es triste, pero es cierto. La única que nunca me cerró la puerta fue mi Loida. Pero ahí no me metía, porque si me metía ya no salía. ¿Verdad? Entonces, realmente qué importante es el hecho de entender que el único que jamás te va a rechazar es Jesús. Por más mal que andes, por más mal que te portes, por más daño que hayas hecho, por lo más horrible que hayas cometido, Él jamás de los jamases te va a condenar ni a juzgar mientras tú te arrepientas. Porque si no te arrepientes, obviamente va a venir el día del juicio y ahí sí va a haber que rendirle cuentas a Dios. Pero si tú te arrepientes en esta vida, wow, en la posterior vida, la vida eterna ya la tienes ya pasaste a mejor vida, vas a estar muy bien. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Dice la palabra que cuando tú te arrepientes, dice que Él no se acuerda más de tus pecados. Dice que toma todos tus pecados y los lanza al fondo del mar, así dice Isaías. Y no tendré más memoria de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿para qué te acuerdas tú? Si no se acuerda ni Dios, ¿para qué te atormentas? Mucha gente que luego no le cree a Dios, porque eso significa que estás dudando del poder de Dios. Y ya te dijo Él, te perdono y no me acuerdo, créele. Pero es que dice esto, no importa. El Señor te perdona y te ama y no te va a estar juzgando ni condenando como tu esposa o tu esposo. Porque los únicos que somos buenos para juzgarlos y para estarnos aventando el pasado en la cara somos los maridos, ¿verdad? Y las mujeres, las maridas. Así pasa. Parece que nos paga el diablo para hacer su chamba. Pero entonces dice, volveréis
y tenemos, dice Malaquías 3:18, hijo, tenemos que volver y ser capaces de discernir, apá. Malaquías 3:18, ponlo. Dice así: entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. ¿Qué sucede? El mismo hecho de servir a Dios es ya en sí un privilegio. Desde el momento en que, aunque yo me acuerdo cuando llegaba en Saltillo allá con el pastor Samuel y con el pastor Chano, porque donde quiera que yo fui, desde que estuve en Cristo Vive, serví 8 años ahí vendiendo los burros, haciendo los burros, cuidando a los niños, de Ujieres, en los evangelismos, en los ranchos, en las prisiones, en los hospitales, donde quiera anduve. Y luego me fui a discipular para que pudiera ser preparado para pastorear, y con el pastor Chano igual, me enseñó a perdonarme a mí mismo. El pastor Samuel me enseñó a amar, aún y con los defectos de la gente, porque hay gente que es muy difícil de amar. Y él me enseñó a amarlos y tal y cual, porque él me enseñó que Cristo así me amó. Y vaya que si alguien era difícil de amar, era yo, hermano. Era complicado. Como Dios que es santo, yo era complicado. ¿Verdad? Y el Señor Jesús cambió mi vida, hermano. Y me enseñó que pude darme cuenta que ya ahora puedo apreciar la diferencia entre el que es justo y el que es injusto, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y es un privilegio servirle a Jesús. Y si Dios nos dice que Él se fija muy bien quién le sirve y quién no, para hacer diferencias, ¿tú crees que Dios se fija en eso? O sea, de que todos los que se arrepienten al Señor, ojo, Dios dijo que te arrepientas para entrar al cielo, ¿sí o no? Y eso es un requisito, el bautizo y el arrepentimiento. Que el preso que estaba con Jesús no se bautizó, no fue un caso excepcional. Si tú no estás en peligro o en estatus de muerte y tienes cómo hacerlo, bautízate. Bautízate como bautismo de arrepentimiento, hazlo. Eso es como reafirmar tu fe en Cristo Jesús. Y luego, si no se puede de plano, si ya estás en calidad de moribundo, bueno, pues nomás arrepiéntete y el Señor toma en cuenta eso, ¿no? Pero lo ideal es que, estando todavía sano, te puedas bautizar, ¿verdad? Y sabes qué tienes que también hacer, amado hermano, después de que tú buscas a Dios. El Señor te dice: yo me doy cuenta quién me sirve y quién no. Eso significa que Él sabe, ¿sí?, quién tiene un corazón de servicio y quién no, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho servir a Dios, hay gente que no le gusta tanto, sirve de otra manera o apoya de otra manera. Pero yo te invito a que no dejes jamás de ser parte del ministerio en el que te encuentres y de una u otra manera, hermano, sí, ser parte de ella, sentirte parte de la obra del Señor. ¿Sí me explico? Yo recuerdo cuando llegaba, yo donde quiera que iba, yo siempre fui parte de porque me gustaba sentirme parte de. Cuando estuve en el mundo, jugaba fútbol, me ponía mi playera para jugar fútbol. Sí, y sentía que era parte del equipo de ahí de la UANE, por ejemplo. Luego salí de la escuela, estuve estudiando, formé parte de un grupo de indeseables y andaba y hacía lo que hacían ellos para sentirme que era parte de ellos. ¿Verdad? También. Hasta me vestía como ellos, ¿verdad? Como buchón. Pero luego formé parte de la familia de Jesús, entonces busqué hacer las cosas que hace la familia de Jesús para sentirme parte de eso, ¿no? Y eso me motivó a crecer en fe, a crecer en amor a Cristo. Como decía mi hijo José ahorita, me trajo para servirlo. Claro, al principio lo trajo para quitarle el alcoholismo, pero ya después se enamoró. Amén. Lo mismo conmigo, me quitó el alcohol, la drogadicción, me quitó las bajas pasiones, todos los deseos insanos, me quitó todo lo que tenía de cosas que eran detestables para Dios, me fue limpiando poco a poco. Ahorita lo que trabajo es mi carácter, pero sigo caminando con el Señor, sirviéndole hasta que el Señor me llame. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar a cada uno según su paga, de acuerdo a sus méritos. Ahora, la gran paga pues es estar en el cielo. Y ahí pues Él va a pagarle a todos por igual, el que llega a las 10 de la mañana como el que llegó a las 4, que ya casi salíamos.
Mientras te arrepientas y confieses a Jesús, te va a pagar con la salvación y la vida eterna. Pero hay unas cosas que se llaman las coronas. La corona de justicia, la corona de salvación, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús esté en las bodas del Cordero va a hacer un paseillo nosotros y va a pasar el Cordero inmolado por el medio. Y dice que nosotros tendremos coronas, que son las coronas que vamos a ganar conforme al servicio. Conforme por ejemplo, yo al tener, aquí tengo 30 coronas, bueno, le voy a dar unas al Vico para que no se agüite. Otras al Ale. Pero cuando pase Jesús, vamos a arrojar coronas a sus pies. Y va a haber gente que va a estar en el cielo, sí, pero a lo mejor no va a traer ni una liga por el pelo que aventarle, porque nunca hizo nada por Dios, nada más se salvó y ya. Amén. Tal vez se desordee y se ponga atrás de uno al tote para que no lo vean y ya, ¿verdad? Pero a mí me gustaría cuando pasara Jesucristo aventarle coronas. ¿Ah? Y sabes, hay recompensas evidentes. Jesús nos va a recompensar en esta tierra. No tienes por qué esperar a que vayas al cielo para tener esas recompensas. ¿Sabes? Por lo general nosotros buscamos recompensas que se puedan palpar, como un carro, una casa, unos hijos, un esposo, una mujer, salud, dinero, las cosas que se ven. Por lo general es lo que busca el ser humano. Pero créeme, cuando buscas primeramente el reino de Dios, lo demás llega solo. Y no hay necesidad de andar haciendo sinvergüenzadas, porque el Señor es fiel y justo para cumplir su promesa. Él nunca miente, Él nunca falla, Él lo que dice lo cumple. Y hay recompensas evidentes, por ejemplo, una de ellas que no se puede palpar, pero son evidentes o son evidencias de Dios en tu vida. Por ejemplo, la primera es las evidencias de que hay la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu vida o en la mía. Al verdadero siervo se le honra, se le nota cuando llega a algún lado, a legua se le ve quién tiene la presencia de Dios y quién no. Porque hay mucha gente que dice que son cristianos. En este mundo hay mucha gente que se jacta de ser cristiana, pero así como bendice, echa cucarachos y dice maldiciones y echa mentiras y dice y hace y muchas cosas. A esa gente no se le nota la presencia de Dios. Pero hay gente que sí se le nota la presencia de Dios a leguas. Amén. Esa es una de las recompensas evidentes de parte de Dios. Juan 12:26, hijo. ¿Qué dice, mi hijo? Juan 12:26, mira. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí también estará el que me sirva. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera a mí, mi Padre lo va a honrar. Amén. Entonces, ¿es una promesa de Dios? Sí. Quien sirve al Señor por lo general va a experimentar situaciones maravillosas de la presencia de Dios en su vida. Va a andar en paz aunque deba a Coppel y a Compartamos y a todos lados, hombre. Dios le va a dar paz y le va a proveer para que pague, no para que vuelva a gastar, para que pague. Porque hay luego hermanas que, ay, Señor, mándame porque ya me trae el comando Coppel. Le manda el dinero y se lo vuelve a gastar. No, es para que pagues y tengas paz. Amén, amén. Otra de las cosas que son recompensas evidentes es el liderazgo. Yo nunca me imaginé, pues siempre fui caponero hasta desde que estudiaba. Sí, en la escuela y en todos lados me gustó siempre andar haciendo la punta, aunque me veas así de chiquitillo, pero siempre me gustó hacer la punta, de hacer el mitote, ¿verdad? Hasta para lo malo. ¿Qué va a contar? Yo luego me apuntaba para el conecte y para todo, era el primero que quería ir, ¿verdad? Es que llegaba a la mitad, por eso, ¿verdad? Bueno, a todo el mundo le gusta estar al frente, o tener un lugar de privilegio, o preeminencia, o preeminencia, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña que para tener esta recompensa, amado hermano, de ser un líder, primero debo de ser el último. Hay gente que le gusta estar el primero, pero no,
Debe ser el último para que Dios lo honre. Marcos 9:35 dice que el más importante en el reino de Dios, ¿quién es? A ver, Marcos 9:35. Y luego Marcos 10:43. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y que sirva a todos. Amén. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que hacerse su servidor. Amén. Esas son las indicaciones de Jesús. Muchos de nosotros, luego también hace referencia a Jesús a que no te andes sentando nunca en los lugares de privilegio, no sea que lleguen y esté destinado para otro y quedes avergonzado, lleguen y te digan, le invitamos a que se retire por favor amablemente porque aquí va el que debe de ir. Y que te manden hasta mero atrás. Es mejor que te sientes donde te diga el ujier. Amén, dicen los ujieres. ¿Por qué no te dicen, siéntese aquí? Yo me quiero sentar donde yo quiera. Ah, bueno. Dios la bendiga, rebelde. Y entonces, bueno, luego de repente no hacemos caso, hombre. ¿Sí? Entonces tenemos que ser humildes. Tenemos que tener la capacidad de entender que los últimos son los primeros. Otra recompensa que es evidente en la persona que ama a Dios es que Dios le honra. Juan 12:26 dice que si alguno me sirviere, mi Padre lo va a honrar. Cuando tú sirves a Dios, y a nuestros semejantes por amor, vamos a ser honrados por Dios de formas que nunca te vas a imaginar. ¿Sí? Además, no solamente Dios, sino también aquellos a quienes servimos al servir a Dios van a expresar su gratitud de formas hermosas. A mí me da vergüenza a veces, porque a veces quiero hacer algo y ya cuando no me dejan hacer nada de estos, ¿verdad? Y yo digo, ay Señor, me da vergüenza, ya hasta me siento de ver, porque hay uno, ya ahorita no vino, pero siempre me dice, no, usted no haga nada, pa, porque usted ya está viejito. Y muchacho, cancelo toda palabra de tu boca, pelado este. Y si alguno me sirve, sígame. Dice, mi Padre lo va a honrar al que me siga. Entonces, amados hermanos, qué importante es. Hay gente que quiere ser honrada, pero nunca ha servido para nada, para el prójimo nada. Lo único que hace es servirse de los demás. Iba a decir que no ha servido para nada, pero sí, sirve para servirse. Y entonces, en lugar de servir, se sirven. Y en lugar de dar, quitan. Y quiero decirte que el reino de los cielos, mayor bendición es dar que recibir. Amén. Yo imagínate cómo, o sea, yo jamás me iba a imaginar cuando abrimos la primera casa, llegó el primer muchacho, era un niño de 14 años de Torreón. Y llegó el niño y a la media hora llegó el segundo. Ayer vimos a una hermana del que llegó el segundo. Y ahorita andan bien. Digo, pues están haciendo una vida, pues que la gente llama normal, ¿verdad? Pero no me imaginé que luego iban a ser 100. Y de los 100, digo, pues 30 voluntarios. Los otros pues están, pues becaditos, ¿verdad? En la Universidad de Adulado. Pero luego de repente, ya cuando pasa una semana, 2, se quieren quedar. ¿Cuántos estuvieron en la 2? A ver, levanten su mano. ¿Y por qué no corren? Porque no nos abren la puerta, dice. Pues porque los enamoró el Señor. Amén. Y es importante eso, ¿no? Es importante que entiendas que Dios te va a honrar en la medida que tú lo honres a Él. Amén. Yo jamás me imaginé de repente sentir, porque siento bonito, los pastores a donde voy, que vamos a Culiacán, que vamos a Monterrey, que vamos a donde vamos, se quedan así porque me dicen, ¿te dicen apá? Digo, sí, me dicen apá. Oh, y es que a ellos les decían pastor. Y yo creo que hay una limitante ahí porque yo siento que es todavía como una línea de que, más que de respeto, como que hasta ahí llegas. Y estos no, estos son bien conchuditos. Pero los amo, así los amo, mis hijos, conchudos.
Pero ¿por qué trato de que sean conchudos? Porque sé que si se acercan confiadamente a mí, se van a acercar confiadamente al Padre. Yo sé que van a estar bien con Él. Amén. Hay una historia, una vez se le ocurrió al rey David. Me dio mucha tristeza porque yo leo las historias antes de anotarlas, y de esos hombres, de esos 30, había 3 valientes, había 300 valientes de David. De esos 300 había 30 excepcionalmente buenos, y de esos 30 había 3 excepcionalmente súper mega buenos para pelear y todo, ¿no? Vamos a leerlo, mira. Segunda de Samuel 23, del 14 en adelante. Y una vez se le ocurre al rey David decir que tiene ganas de tomar agua del pozo de Belén. Ay, ¿quién me diera de beber un vaso de agua del pozo de Belén? ¿Sabes que ese pozo estaba en medio de un asentamiento de puros filisteos, hermano? ¿Sabes por qué me dio tristeza cuando leí ayer esta? Porque de los 30, el último que menciona, ¿quién crees que sale? Urías el Eteo, que estuvo con él y era de los valientes. ¿Sabes quién era Urías? El esposo de Betsabé, al que mandó matar David, hermano, para quedarse con la mujer. Imagínate, y aún así dijo Dios, tiene un corazón conforme a mi corazón. Fue cuando yo dije, sí la ando haciendo. Sí la ando haciendo, no fui tan malo. Yo nomás, no los mataba. David entonces estaba en el lugar fuerte y había Belén una guarnición de filisteos. Dice, y David dijo con vehemencia, así como que, ay, si tuviera un hermano, así como ahora los hermanos, si tuviera un hermano que me bendijera con unos tenis, así, ¿verdad? Así ahora, ¿verdad? Dijo David, si tuviera alguien que me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, o sea, se da cuenta que ibas a ir enfrente de los filisteos, ¿verdad? Los enemigos. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron. Y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro en su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. El primero de ellos es un hombre que agarró una vez una espada y mató a 800. Abisaí, hijo de Sarbia, una vez lanzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Pero dice, el más renombrado de los 30 era él y llegó a ser el jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Fíjense, en los 3 primeros que les digo, el primero dice, el más renombrado de los 30, dale. Después Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado grande en proezas en Casele, mató a 2 leones del Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató al egipcio, un hombre de gran estatura, un gigante, y tenía al egipcio una lanza con su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza y la mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaida, y ganó renombre con los 3 valientes. Fueron nombrados entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. O sea, de todos esos, ninguno como los 3, Y el que te digo, uno de ellos agarró una vez una espada y estuvo matando tanta gente que la espada se le quedó pegada en la mano. No porque tuviera ni mal, sino que la sangre que se le iba escurriendo entre los dedos y la espada se secó y se le quedó la espada pegada en la mano. ¿Sí? Entonces, esos eran los locos que estaban con David. Primero estaban en la cueva, porque acuérdate que eran 300 a los que habían corrido de la ciudad, que eran los endeudados, los que nadie quería, los que estaban mal, casi como nosotros. Por eso la casa de rescate se llama Adulam, porque David se escondió en la cueva de Adulam con esos 300 valientes y de ahí salieron el ejército de David. Y David mismo, que salió de la majada, de las ovejas, del anonimato, al trono. Ese es el motivo por el cual la casa se llama. Y después todos los ministerios se van a llamar Adulam. Más adelante, cuando abramos la 3, ya todos vamos a ser.
y que hagamos la iglesia de allá grande, vamos a ser adulam en todas las obras. Amén. ¿Qué sucede? Fíjate cómo lo honraron y cómo no les pensaba ni siquiera perder su vida para honrar a su líder. Y eso lo hacía Dios a David, porque David honraba a Dios también. A pesar de tener actitudes malvadas, como la que te platico con el esposo de Betsabé, cuando le dijo el profeta, ¿sí? Natán le dijo que por qué había hecho eso, ¿no? Se soltó llorando y se echó ceniza en la cabeza y se tiró al piso y se arrepintió y le pidió a Dios perdón y nunca jamás lo volvió a hacer. Esa era la cuestión de David, que nunca jamás lo volvía a hacer. Por eso, aunque cometía errores, se arrepentía y nunca jamás los volvía a hacer. Esa era la diferencia entre muchos que luego lo agarran de deporte, ¿verdad? ¿Y qué pasa, amado hermano? Una casa también que está abastecida, que tiene provisión, que nunca falta que comer, esa es otra de las recompensas evidentes de que Dios está en tu vida. Que a pesar de los pesares y que mucha gente se queja de que no hay, aunque sea frijolitos, yo le digo a mi esposa, ahora con manteca, ahora échales quesito, ahora les pones un pan abajo, ahora caldosos, y ahora, como sea, pero hay que comer. ¿Sí? Y hay provisión, y una cosa sí es muy cierta, cuando es Dios el que te unge y escoge para que seas su siervo, Él suple y provee lo necesario y más. Dios nunca nos va a pedir que le sirvamos sin proveernos, hermano. Él no va a permitirlo porque la palabra de Dios dice que Él no va a dejar que sus hijos sean avergonzados. Y si Él te mandó a hacer algo, Él te va a dar para que lo hagas. Amén. Mateo 19 nos habla, en el 27 y 29, nos habla al 29, dice, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, no el doble, 100 veces más de lo que dejó y heredará la vida eterna. Mateo 19, 23. ¿Dije Lucas 23? No, Mateo 19, 27 al 29, ¿no? Entonces sí, aquí nosotros dejamos todo, dijo Pedro, ya ves que ese no tenía filtro, ese aventaba todo, ¿verdad? Y le preguntó a Jesús, pues yo dejé todo, ¿y yo qué recibo, Jesús? Aquí no hay de eso, ¿verdad, Pedro? No, ¿verdad? Y le dijo Jesús, ¿qué vamos a tener? Y Jesús le dijo, de cierto digo, Pedro, que cuando venga la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, van a sentarse en 12 tronos a juzgar sobre todas las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, no es para que dejes a tu mujer, por mi nombre, o sea, dice por mi nombre, no por aquella, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es otra de las recompensas evidentes que viene de parte de Dios cuando tú decides vivir conforme a la grandeza y a las promesas del Padre, ¿no? El número 5, los milagros. ¿Cuántos milagros has visto desde que llegaste a la casa? Muchos. Aquí hay 30, mira. 30 milagros. Cuando veo yo, por ejemplo, a Mario, a mi hijo, cómo ya tiene su esposa, su casa, su niña, recuperó su familia, ya trae su carrito, tiene su trabajo. Un hombre que estaba en la esquina nomás así riéndose solo. Así. Y luego le decía, riéndose solo ya, la gente decía, ahí viene. Le decían por su apodo. Y ahorita lo veo con su esposa, en la plaza, con su niña, ya trae su carrito, ya está sirviéndole a Cristo, va a las prisiones, es el responsable del ministerio de prisiones. ¿Cómo no voy a darle gracias a Dios si eso es un milagro?
Lo que pasa es que la gente quiere ver que se levanten de una silla de ruedas. Pues eso lo puede hacer el Señor fácil. Fácil. La cuestión es tu fe, también tiene mucho que ver tu fe. Amén. Cuando le dijo Lucas 10, 9 al 20, Jesús los mandó de dos en dos, ¿verdad? Y les dijo, vayan y salen a los enfermos, que en ella haya, dígale, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Lucas 10, del 9 al 20, dijo, la palabra del Señor es clara, va a haber milagros, el que sigue a Jesús va a tener recompensa de ver milagros, prodigios, señales. Si te avergonzabas antes de tu hijo, el Señor te va a quitar esa vergüenza y esa afrenta, y hoy te vas a sentir como una persona orgullosa de ese hombre nuevo, de ese muchacho nuevo que Dios te ha dado, hermano. Amén. Van a ir y sanar a los enfermos que haya en las ciudades. Dice, díganles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, salgan por sus calles, salgan y digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, dice. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que ha sentadas en silicio y en ceniza, se habrían arrepentido. Esas son las ciudades que no quieren nada, que siguen todavía matando el marrano y danzando la danza y cerrando las calles, gente descacerada. Dale. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hablando de las ciudades idólatras, de las ciudades que todavía hacen cosas paganas, de las ciudades que no le quieren creer a Dios, que no quieren entender que hay milagro en la sangre de Cristo, tiene poder. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, muchas de las veces es pura religión. Y el que a vosotros oye, dice Jesús, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, dice Jesús, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió, que es Dios. Cuando volvieron los 70 contentos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando le dices a los demonios, sujétate en el nombre de Jesús, se quedan así, petrificados y no pueden ya hacer nada, porque no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí les doy potestad, o sea, poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Pero no se vuelen de eso, no se regocijen de eso. Dice, no se regocijen de los espíritus que se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¡Gloria a Dios! Otra de las cosas que nos da el Señor como evidencia de que Él está con nosotros, ya vamos a terminar, 2 horas y nos vamos. El reposo. Como la Catina no decía nada. Ay, Señor, ya apagué la rocola. ¿No decías eso? ¿Aquí no? Ay, Señor, está muy fuerte la rocola, bájale. No decías eso, te quedabas horas y horas. Lo digo para escuchar. Nos va a dar reposo. Algo que está muy escaso hoy en día, la paz del Señor, es muy valioso para ti, para mí, el que tengamos paz, reposo, aún en tiempos de aflicción y de dolor. Ayer que veía tantas marchas y tanto desorden y tanto caos, la gente está vuelta loca. Yo solamente oro porque toda autoridad es puesta por Dios, toda, absolutamente toda. Lo único que hago es orar por mi autoridad, orar por la presidenta, orar por el gobernador, orar por el alcalde. Por el que más oro, más fuertote es por el síndico. Amén. Pero orar, es lo único que tenemos que hacer, orar. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Ir a tirar piedras allá? Pues no. ¿Qué voy a lograr con eso?
¿Que eres un pusilánime? No, no soy pusilánime. Lo que sé es que Dios tiene el control de todo. Y la hoja del árbol no cae si Dios no lo quiere. Así que tengo que confiar en Dios. El Salmo 23, 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. ¿Sí? Entonces, entendamos, es con Jehová la paz que buscas. No es teniendo cuenta en el banco llena, ya andan ahí sacándola del banco y comprando criptomonedas, o sea, puras cuestiones de, ¿cómo le llaman cuando dices un dicho para que la gente dude y que venda las acciones y haga todo eso? Generan preocupación en los mercados. No, hombre, hermano, pues si la palabra del Señor dice que aún las aves del campo que no siembran comen, pues ¿qué me voy a apurar yo? Sí, yo sé que el Señor tiene el control. Ayer almorzamos muy a gusto, ¿no? Hoy también. Mañana yo creo que seguramente si tenemos salud y vida, nos va a dar que almorzar. Entonces yo creo que estamos bien. Amén. Yo creo que a veces los que se turban más son los que no llenan sus ojos de ver. Ven y quieren más. Y entre más tienen, más van a querer. Nunca se cansan los ojos de ver, dice la palabra de Dios. Así que, aunque tengas el último celular de moda, sale uno nuevo, lo vas a querer, porque lo que no tienes es paz, porque lo que no tienes es a Cristo, porque lo que no tienes es satisfacción, no tienes contentamiento. Dice mi esposa en diciembre que esas se acaban luego, las llenuras, que ya no hay de esas, dice. Porque toda la gente anda vuelta loca. Y por último, ¿sabes cuál es la mayor evidencia de que vas a tener una recompensa hermosa? Un buen final. Amén. ¿Cómo crees que vas a terminar tú? Una vez mi papá me dijo que me decía, ya hijo, por favor, tengo temor de que me hablen y me digan que te encontraron como un perro tirado a un lado de la calle, de la carretera. Y justamente así iba a acabar, por poquito y terminaba así, ya nomás sentía la pistola fría aquí en mi cabeza, cómo me hacían así con la pistola. Y yo hincado y me pegaba con la pistola y me decía de maldiciones en un lado de la carretera 57, ahí en Fundadores. Ahí me iban a matar. Y yo todavía recordándole el 10 de mayo al comandante, ¿no? O sea, imprudente, impertinente y aparte pues bien drogado, ¿no? Y luego se me vino a la mente lo que mi papá me dijo antes y dije, híjole, por poquito y pasa, tiene boca de profeta este hombre, lo voy a regañar. ¡Ay, mira! Pero por poco y me muero ahí. ¿Y sabes qué? Ahí me acordé de que yo conocí un Dios precioso cuando era joven y yo le dije, Señor, sácame de esta y te voy a servir, Señor. Me sacó, hermano. Me sacó. Entonces fue cuando yo decidí cambiar mi vida y dije, no, ya había pasado 2 sobredosis, casi me moría de sobredosis ahí en el motel donde me encerraba. Pasé, me salvó Dios de las 2 sobredosis. Y luego esta tercera, ya. Entonces fue cuando dije, no, ya le ando yo buscando 3 pies al gato, ya necesito poner un alto en mi vida. Busqué de Dios, me acordé del Dios de mi juventud. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de poder redimir mi vida, de salvar mi vida. Y sabes, Hebreos 6:10 me enseña algo bien importante. Tú y yo tenemos siempre que pensar cómo vamos a terminar nuestros días. Muchos de ustedes ya saben cómo van a acabar. Porque yo sí les platiqué, te he platicado, me dijo que una vez me vi yo muerto en un cuarto de un motel, así como me encerraba. Así me veía yo ahí, pero me veía yo en la alfombra tirado, no sé si eran puñaladas o balazos, pero estaba todo lleno de agujeros, tirado así en el motel. Así me vi. Y me dijo Dios, si vuelves atrás, así vas a terminar. Volteo y le digo, que ni quería, dijo el chavito. Y ya no, dije, y luego una vez fui a ver a mi pastor a Saltillo y me dijo, Alfredo, espérame. Perdón que te interrumpa, pero me está diciendo Dios que si vuelves atrás,
vas a morir. Dije, no, ya me dijo Dios, hasta cómo me enseñó. Le dije, no, le dije, ni que al cabo ni quiero. Ni Dios lo quiera, dije, no quiero volver atrás. Y me mostró cómo, ¿verdad? Entonces, ya Dios me mostró cómo voy a acabar si estoy haciendo lo malo, pero también Dios me mostró cómo voy a estar si estoy haciendo lo correcto. Y el Señor me mostró allí con los muchachos y sus hijos corriendo en la casa grande, con la iglesia, con los niños, mis nietos en la alabanza. Me mostró tantas cosas hermosas, ¿no? Por eso es que no me suelto de esto, porque yo sé que el Padre cumple sus promesas. Amén. Y Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar tu obra, hermano. Cualquier cosa que hayas hecho para Dios. Cuando empezaste a servir a Dios, alma de ella, ¿qué pasó? ¿Poco crees que se me olvida? Y nomás era cuestión de echarle un gallito, eso. Y agarró parejo y otros 3 llegaron. Pero nomás empezó a servir al Señor. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y tu trabajo de amor que has hecho y que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos que somos nosotros los de la iglesia y sirviéndoles aún, pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para pelear con certeza la esperanza de que vamos a llegar al cielo. Amén. A fin de que no te hagas perezoso, sino que seas un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es la Biblia de las promesas. Todo lo que viene en gris es promesa. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta es la Biblia de las promesas. Está llena de promesas, su palabra. La gente lo único que ve es, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ay, no, yo no quiero. No, ¿cómo no te fijas en las promesas? Fíjate en todo lo que te ofrece el Padre de la gloria. Todas las bendiciones que están aquí son para ti, para tu heredad. Yo quiero dejarle a mis hijos una herencia hermosa y preciosa, una herencia de vida. Y irme con el Padre el día que me toque, tranquilo, saber que mis hijos están camino correcto. Puedo dejarles una herencia, una fortuna, pero sin Cristo no les va a durar nada. Se van a andar peleando al rato como perro y gato ahí los muchachos. Mejor a Cristo para que se amen y juntos salgan adelante. Amén. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es que usted y yo entendamos? Dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo. Ya le iban a cortar su cabeza por el nombre de Jesús. Y es el tiempo de mi partida. Está cerca, dice. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez mío, en aquel día. Y no, sí, solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder darse cuenta, hermano, de que tienes ahorita, aquí y ahora, la oportunidad está en tus manos. No lo puedes, yo no puedo hacer nada por tu vida, Yo no puedo cambiar tu vida ni tu historia de tu familia. Yo estoy tratando de cambiar la mía y la de mi simiente. Ay, de pasada me llevo de rebote a mis hijos. Y el que me quiera seguir y el que me quiera imitar, gloria a Dios, porque yo imito a Cristo. O a Pablo, porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Pero el que quiera bien, y el que no también, porque yo no me puedo estar deteniendo a ver quién quiere. Yo le voy a dar hasta que me llame el Señor. No puedo estar deteniéndome a ver quién se decide. No, ya le dijimos, ya le enseñamos, ya le mostramos. Sí, que no le digan, que no le cuenten, nada. Ya te enseñé que sí se puede, pues dale. Sufres porque quieres. Amén. Así que si tú estás viendo el milagro cerca de ti y eso anhelas para tu vida, puedes tener tal vez todo, bienes materiales y todo, comodidades, pero tal vez no tienes paz. Bueno, la paz te la da el Señor. Acércate ya al Señor. El miércoles vamos a tener un estudio hermoso de el levita y la concubina. Lo estaba viendo ayer y
wow, Señor, me quedé asombrado por tardarse de más ahí con el suegro, el levita, pasaron cosas graves, ¿no? Y todo porque muchos se tardan en volver al Señor, volver a donde deben de estar. Muchos retardan su regreso y termina grave la situación. Amén. Así que no te lo pierdas, va a estar bien hermoso esa palabra. Espero en Dios que nos ayude a entender muchas cosas. Muchos tenemos por tardanza, ¿verdad?, la venida del Señor, pero ya no tarda, hermano, ya menos viene. Así que yo te invito a que busques de Dios, que busques su rostro mientras pueda ser hallado. Inclina tu rostro y repite conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Amado hermano, Dios te bendice.